El presidente Abinader arremete contra la oposición acusándolos de haber creado la plaga. Prácticamente dijo, ustedes crearon esa plaga. Esa plaga de los motoristas la crearon ustedes por desesperación y por falta de dignidad. Y esta fuerte acusación del presidente la dio en el contexto de la semanal. Igualmente, yo quiero que ustedes escuchen lo que dijo el presidente. Lo voy a poner un poquito en contexto para aquellos que no hayan dado seguimiento a toda esta vorágine y tendencia que se ha dado con el tema de que el presidente o el gobierno supuestamente había llamado plaga a los motoristas. Vamos a escuchar primero lo que dijo el presidente en la semanal de donde empezó todo. La primera medida que hizo este gobierno fue empezar a regular los motoristas. Ningún gobierno lo había regulado. La placa que había aquí en los motores había que verla con lupa, con una lupa la placa. Y nosotros empezamos a regular y estamos en proceso de regular. Ustedes pudieron escuchar ahí que el presidente se refiere a los motoristas y le está diciendo que los está regulando, que se empezó a regular y nunca se había regulado. Ahora bien, vamos a escuchar de dónde sale, ¿verdad? El término peyorativo, despectivo en contra de los motoristas. Escuchemos. Maldita plaga que son los malditos motores. Aquí hay una nueva plaga y la pandemia de este país más grande se llaman los motoristas. Ahí ustedes pudieron escuchar al comunicador Virgilio Félix llamando literalmente plaga a los motoristas. El presidente en la semanal se refirió al problema de los motoristas. Y yo le hago este contexto porque sabemos que este es un país presidencialista. Y como tal, cuando un funcionario público, por ejemplo, de obras públicas, construye una calle, el presidente va y la inaugura. Y en su rendición de cuentas, el presidente, hemos hecho tantas calles, tantos puentes. Y se adjudica el presidente entonces los logros de su gobierno, porque él es el jefe de Estado. Pero cuando un funcionario mete la pata o dice algo o hace algo malo, no, eso es el funcionario. La responsabilidad es unipersonal. Y esto también se extrapola al aspecto político, estratégico y comunicacional. Es conocido altamente Virgilio Félix como un ala comunicacional estratégica del gobierno. Es un comunicador, trabaja en Sol de la Mañana, pero es un dirigente reconocido, ¿verdad? Y vehemente del PRM. Y evidentemente maneja mucha información de estrategias de comunicación, inclusive hace los delivery, coloca comunicación del gobierno, del partido de gobierno, estratégica, defiende vorazmente posiciones, posturas estratégicas del gobierno. Por lo cual es muy difícil pensar que un comunicador se estile o se atreva a posicionar un tema sin haberlo dilucidado previamente en ese seno, ¿no?, de comunicación estratégica. No estoy diciendo con esto que no es posible que haya sido una decisión de él unilateral de presentar esa información de esa manera, que es muy posible, ¿eh? Ahora, lo que no es viable es que no se haya tocado en el seno de la comunicación estratégica, mucho menos del PRM. Y esa declaración vino después que el presidente se refiriera al tema de los motoristas. Te pudiera decir, bueno, eso es porque como es el presidente de la República, y lo dijo en la semanal, traza la pauta de la agenda comunicacional de la semana, y el comunicador hizo referencia y dio su opinión particular al respecto. Entonces yo digo lo siguiente, y lo que quiero atraerlos a ustedes a analizar. El tema de los motoristas, hay un tema sensible con el tema de la seguridad, no por el punto de vista de la delincuencia, sino por el tema de que los motoristas no utilizan los cascos, de que tienen muchos accidentes, que son más de la mitad de los accidentes de tránsito los sufren los motoristas. Más del 90% de los fallecimientos de esos accidentes los sufren motoristas que no utilizaban cascos o acompañantes que no tenían el casco de seguridad. Y en ese sentido, hay un trabajo de educación, de formación a los motoristas para que no pase. Por el otro lado de la delincuencia, están los delincuentes que no son motoristas, que se disfrazan de motoristas para salir a delinquir. Se ponen un casco, se ponen un chaleco,
de motoristas. Inclusive se ponen nombres de rutas de parada de motores. Es más, se enganchan esos cestos de los delivery de restaurantes y de esas aplicaciones de entrega de comida rápida para simular ser motoristas y empezar a delinquir. Y ahí se le pega entonces esa clase obrera de motoristas que son un problema. Digo todo esto por el planteamiento entonces que acaba de hacer el presidente, ya que fue en el contexto de la semanal que salió el tema de los motoristas y como lo estaba abordando el gobierno, que luego este grupo, este sector importante de la sociedad se sintió aludido y ofendido. ¿Por qué? Porque cada enunciado que hace un vocero del gobierno, un PRMista en los medios, un comunicador definido como acólito del gobierno, como lo es Virgilio Félix, es una posición del gobierno. Cuando dice, no, el gobierno está resolviendo esto, estamos resolviendo de tal forma, le estamos ganando. Está hablando el gobierno, está hablando el PRM, está hablando su partido, un vocero de su partido. Y se toma como bueno y válido del PRM, del partido de gobierno, del gobierno y del propio presidente, que al fin y al cabo es quien se le pega todo lo positivo y también lo negativo. Ahora, esta corriente negativa, que no sé de dónde salió el posicionamiento de que lo dijo el presidente, usted sabe cómo se maneja la información. Eso salió, le llegó a los motoristas, salió que esa es la posición del gobierno, que lo dijo el gobierno, lo dijeron medios de comunicación, eso lo dijo el presidente en la semanal. ¿Por qué? Porque el presidente estuvo hablando de los motoristas en la semanal. Y de ahí se posicionó el tema de que supuestamente lo había dicho el presidente. Al final, el contexto de la noticia es lo relevante. Abordarlo, para mí, de una manera simple, pero saliéndose de abajo del camión. No, que es una fake news. El presidente no dijo eso. Bueno, pero el presidente abordó el tema de los motoristas como un problema. E inmediatamente, vocero del PRM, un comunicador del PRM, acólito del partido de gobierno, empezaron a abordar el mismo tema de los motoristas de manera despectiva, de que son un problema, no de que ellos tienen un problema, no de que son utilizados para algunos delincuentes a ellos y los meten en problemas, no, de que los motoristas son un problema. Ese fue el abordaje que dio de alguna manera, ¿verdad?, en parte de su discurso el presidente, y esa fue la parte que rescató un vocero connotado, reconocido del gobierno. Si usted quita esa declaración de ese vocero, quizá lo que recogen los motoristas no es esa parte del discurso, sino la parte de donde el presidente dice que quieren formarlos para que no tengan accidentes, para que sobrevivan a los accidentes, etc. Pero no, el presidente dijo eso en la semanal, pero su vocero, que está en el medio de comunicación, o uno de los medios de comunicación más importantes del país, que tiene más alcance, los llama plaga. Entonces, lo que él dice propositivo para el gobierno, sí es de parte del gobierno, sí es parte del PRM, pero lo que dice negativo no. Entonces, no pueden adjudicarlo estratégicamente a una fake news, sino a una distorsión de una noticia real que fue mal colocada por el propio partido de gobierno. Se le fue la estrategia. Entonces, yo quiero que ustedes escuchen las palabras del presidente en el mismo escenario de la semanal, dando respuesta a esto. Voy a compartírsela para finalizar con lo que le quiero dejar de este corte. Responder esa parte porque fue aquí en la semanal y ustedes saben el resultado. Ustedes van a escuchar todavía en estos 5 días que faltan para las elecciones, van a escuchar muchísimos más fake news y la política de mentiras y de inventos y de falsedades. Algo tan obvio porque los testigos eran ustedes que estaban aquí. Y se van a inventar más cosas. La desesperación los lleva a eso. Ahora, yo les digo también, yo he participado muchas otras veces en política y he perdido. Uno puede perder unas elecciones, pero no perder la dignidad y la vergüenza. Ahí el presidente de la República no solamente acusa a la oposición de haber creado eso de la plaga de los motoristas, sino que también habían perdido la dignidad y la vergüenza, ¿no?, al hacer este tipo de situaciones. Yo me puse a buscar en los medios digitales de dónde sale la fuente, no pude trazar, ¿no?,
el origen principal, primo, que acusara de que el presidente dijera eso. Lo que sí vi fue mucha indignación de muchos motoristas, de muchos usuarios, que se fueron por ese sentido. ¿El presidente fue sacado de contexto? Sí. ¿Fue intencional? No puedo asegurarlo, pero pongámoslo probablemente. Probablemente. Ahora, ¿la mayor responsabilidad de eso viene de la oposición? No, presidente. Vino de su sector. Porque quien lo dijo directamente, literalmente, no hay una fuente de la oposición que haya acuñado eso. El presidente le dijo plaga, tan. No hay. Yo no vi un video de un alto dirigente de la oposición, ni de la Fuerza del Pueblo, ni del PLD, ni del PRD. Lo que sí hay es uno del PRM tomando un micrófono diciendo a la ciudadanía nacional a través de uno de los medios más importantes, diciéndole plaga y etiquetando de plaga a los motoristas. Y no un carajo la vela cualquiera comunicador, sino una persona que maneja información de primera mano, estratégica, de colocación de contenido del gobierno y mucho más en esta recta final electoral. Entonces, más que tildarlo de un fake news y de tildar que la oposición no tiene dignidad por colocar eso, yo pienso que debería mirar hacia adentro una retrospectiva de cómo están colocando el mensaje, porque si ciertamente sacaron de contexto al presidente, la responsabilidad directa viene de su equipo de comunicación, de su grupo de voceros, que fue quien colocó ese tema, pensando quizá que la ciudadanía en general, que está cansada de que los asalten, que los atraquen, y que la mitad, y digo la mitad para no exagerar, ¿verdad? Pero sé que me quedo corto, de los asaltos que sufren las personas en las calles, en los callejones, saliendo del trabajo, saliendo de sus casas o llegando a su casa, es de delincuentes en motores. Delincuentes en motores que pululan en la ciudad disfrazados de motoristas, que no son motoristas. Entonces, al expresarlo así, quizá ese comunicador quiso esbozar esa parte del problema a la ciudadanía. Pero entonces metió en un saco a mansos y cimarrones y tildó a toda una comunidad de trabajadores, obreros, motoristas, los tildó de delincuentes, los tildó de plaga. Plaga, le dijo. Entonces, fue del PRM, fue una colocación comunicacional del partido de gobierno, fue colocada por un vocero conocido, connotado, del partido de gobierno y del gobierno, que lo dijo, presidente, no la oposición. Sin embargo, es de justos hablar lo correcto. La oposición aprovechó, evidentemente, estamos en una campaña electoral, automáticamente la oposición se montó ahí, hizo una actividad con los motoristas apoyándolo y vi videos de algunos dirigentes importantes de la oposición señalando que apoyan a este sector, haciendo reuniones con el sector, vi inclusive a Omar en una entrevista tipo podcast con motoristas, etcétera. Evidentemente, así mismo lo hizo el partido de gobierno. Vi una actividad con los motoristas, la propia vicepresidenta, haciendo una actividad para contrarrestar la ola negativa que vino a través de este movimiento, que muchos motoristas se sintieron indignados, ¿no? Y mucho más al entender que lo había dicho literalmente el presidente de la República. Y entonces el partido de gobierno quiso contrarrestarlo y el gobierno y la oposición quiso aprovechar la ola. Solo quería dejar establecido esto, en base a lo que pude indagar e investigar al respecto, de que si ciertamente sacaron de contexto al presidente de la República, tampoco es una fake news. Hubo una colocación del tema tildando de plaga a los motoristas, que provino del partido de gobierno, que provino de un vocero del gobierno y de la campaña del PRM, que atacó de esa manera a ese sector en la República Dominicana. Entonces esa colocación en la semanal, para usted defenderse, que habría sido más cercano a lo ocurrido real, haber dicho que lo sacaron de contexto. Y no que ciertamente fue una fake news. Recuerden darle me gusta, comentar, compartir mi contenido, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que le llegue mi contenido automáticamente, yo lo comparto.